Muy buenas tardes. El ponente de esta tarde no necesita presentación porque afortunadamente hemos tenido el regalo, la inmensa gracia en España de conocerle, de que le tuviéramos como una personalidad pública representando a la Conferencia Episcopal Española, pero quisiera sí apuntar algunos rasgos, algunos aspectos de su vida. También aprovechar este momento de presentación pues para testimoniar públicamente el agradecimiento que le debemos a Monseñor Martínez Camino por haber aceptado la invitación a venir esta tarde y sobre todo por el servicio que él durante tantos años lleva prestando a la Iglesia en los distintos puestos en que Dios pues le ha ido poniendo. El padre Juan Antonio Martínez Camino nació en Santa Cruz de Marcenado, es asturiano, en 1953. Él va a cursar sus estudios primero en el Seminario Menor Pontificio de Comillas en Cantabria, más tarde en Valladolid, donde obtiene la licenciatura en Filosofía y Letras, y después continúa sus estudios en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Más adelante va a obtener el grado de doctor en Teología en la Universidad o en la Theologische Philosophische Hochschule St. Georgen en Alemania, en la ciudad de Frankfurt del Main. Con motivo de su tesis doctoral, trabajó el tema del ecumenismo en dos teólogos alemanes, Pannenberg y Jüngel. También participó en diversos cursos y seminarios en las universidades de Múnich y de Tubinga. Él es jesuita, ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús el 16 de octubre de 1974 y profesó solemnemente en el año 1992. Fue ordenado sacerdote en el año 1980. Y su ministerio lo comenzará como formador en el Colegio Menor San Francisco Javier en Salamanca. Después va a ser nombrado rector del Teologado de la provincia de León de la Compañía de Jesús en Madrid, un cargo que va a desempeñar hasta el año 91. Va a ser también profesor de Teología Sistemática en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y colaborador en la parroquia Nuestra Señora de Covadonga hasta el año 2001. Él va a ser llamado en esta fecha a la Universidad Gregoriana de Roma y luego a la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid, donde es catedrático de Teología Dogmática desde el año 2003. Del año 2002 al 2008 fue capellán del Instituto Secular Cruzadas de Santa María y en el año 2007 se hacía público su nombramiento como obispo auxiliar de la Archidiócesis de Madrid, que lo es hasta la fecha. Recibe la ordenación episcopal de manos del cardenal Antonio María Rouco Varela, que clausuró el curso de pedagogía este lunes aquí en la Fundación Universitaria. Y además él es miembro de la Academia Internacional de Ciencias Religiosas de Bruselas, de la Real Academia de Doctores de España, y su santidad Juan Pablo II le nombró perito del Sínodo de Obispos para Europa en el año 1999. Tiene diversas publicaciones. A mí me gustaría subrayar algunas que tienen relación con el tema que nos ocupa esta tarde. Él ha dedicado varias publicaciones al tema de a distintos santos o a la espiritualidad de los santos o de los mártires españoles. Por ejemplo, tiene el libro Mi Rafael, el beato Rafael Arnaiz, según el padre Teófilo Sandoval, del año 2003, con una segunda edición en el año 2009. Un libro que él titula Ejercicios espirituales con el hermano Rafael Arnaiz, del año 2009. Podemos decir que el padre Martínez Camino es uno de los mejores conocedores de la espiritualidad del hermano Rafael. Y en el año 2011 va a publicar un libro titulado Don Lázaro, sacerdote y mártir de Cristo en Asturias.
Además, en el año 2017 va a volver a publicar sobre santos y mártires, o santos mártires, con un libro que se titula Víctimas y mártires, aproximación histórica y teológica al siglo XX. En la actualidad es miembro de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe desde la Asamblea Plenaria de 2017, fue secretario general, como ya indiqué antes, desde el 2003 hasta el 2013 y ha pertenecido también a la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. Para concluir esta presentación, me gustaría citar unas palabras del cardenal Robert Sara en una intervención que tuvo en el año 2016 en la Universidad Católica de Ávila. Y en esa intervención que él dedicó al tema de la familia y la ideología de género, hablaba de los pastores. Hablaba de los pastores como, cito literalmente, guardianes de la fe que deben defender lo que defiende el magisterio de la Iglesia. Y él continuaba en otro lugar de su intervención que denunciar la decadencia de una sociedad, esforzándose por reconstituir de forma paciente la civilización, exactamente como ha hecho la Iglesia en multitud de ocasiones en la historia de la humanidad, puede tener un precio muy alto, que él explícitamente dijo que podía llegar a ser el martirio. Pues ejemplos de hombres y mujeres capaces de pagar este precio en España han sido dados a conocer gracias, entre otros, al trabajo inmenso de nuestro ponente de esta tarde. Es un trabajo que es difícil poder agradecer en su justa medida, pero sí me gustaría resaltarlo explícitamente hoy. Pero también me gustaría decir que creo que es justo considerarle a él mismo un ejemplo de este compromiso con la verdad, en el ejercicio de esta autoridad espiritual de la que habla el cardenal Sara, que tanto necesita nuestra cultura actual y nuestra España. Y me atrevería a decir que él es un ejemplo de esto, emulando a aquellos de entre nosotros que han tenido la dicha de amar a Dios y amar a sus hermanos hasta ese extremo. Pues muchas gracias, Padre Juan Antonio Martínez Camino, por aceptar nuestra invitación y cuando quiera. Gracias a vosotros por la invitación, gracias por esta, a todas luces, exagerada presentación, pero que se disculpa por el cariño. Y es para mí pues un placer y un honor poder participar en este 20º curso de Antropología Filosófica sobre Benedicto XVI, legado y profecía de un siervo. Yo he elegido este tema, los santos, fuente de la teología según Ratzinger y Benedicto XVI. Porque en estos últimos tiempos, pues efectivamente, por razón de mi encargo aquí en la Diócesis de Madrid, pues me he preocupado un poco más de la teología de los santos, su significado en la Iglesia y en la teología. Los santos resulta que están muy presentes en la teología y en la predicación de Joseph Ratzinger y del Papa Benedicto XVI. Entonces, ¿por qué? ¿Qué papel juegan estas figuras señeras de la vida de la Iglesia en la obra ratzingeriana y en la enseñanza del Papa alemán? Esta es la pregunta que me he planteado. Los santos son, por supuesto, modelo para los cristianos, son intercesores para los cristianos, pero en cierto sentido, además, son también instrumentos de la revelación de Dios y, por tanto, fuentes del conocimiento de Dios que se ha de expresar en una vida santa. La teología, según Ratzinger, debe ser teología de los santos, en el doble sentido de la palabra teología de los santos, en el sentido objetivo y en el sentido subjetivo. En el sentido objetivo, los santos son objeto de la teología. Porque los santos, junto a Dios mismo, son en cierto modo
tema central de la teología. Y subjetivo, teología de los santos, porque ellos son también el sujeto ideal de la teología. El sujeto ideal de la teología es el santo. Estos van a ser las dos partes de mi intervención. Primero, los santos como objeto de la teología, y esto lo voy a desarrollar más, porque es menos, tal vez menos conocido. Y la segunda parte, los santos son sujeto ideal de la teología. Primera parte, los santos, naturalmente todo esto es ciñéndome lo más posible, aunque yo lo he organizado a mi manera, al pensamiento y a los escritos de Ratzinger, que iré citando, citaré algunas cosas literalmente. Los santos objetos de la teología, objeto de la teología, la revelación de Dios en las vidas de los santos. En este apartado me fijo en tres aspectos. Primero, en las vidas de los santos se revela la figura divina, primero en cuanto que ellos, los santos, son exégesis, son interpretación viva de Jesucristo en cada época. O sea, forman parte del acontecimiento revelador. Esto es el primer aspecto. Los santos como parte del acontecimiento de la revelación. Segundo, son objeto de la teología, en segundo lugar, en cuanto que ellos representan la quinta esencia de la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia como sacramento de la unidad, como signo e instrumento de la unidad de los hombres con Dios y entre sí. Esta es la definición de Iglesia que da Lumen Gentium en el número 1. ¿Y esto qué es? La santidad, la unión con Dios y entre sí. ¿Qué es? La santidad. La quinta esencia de la vida de la Iglesia son los santos. El aspecto eclesiológico. Primero, aspecto de teología fundamental, parte de la revelación de Dios. Segundo, aspecto eclesiológico, en ello se realiza la Iglesia, la Communio Sanctorum de manera específica. Y tercero, en cuanto que los santos reciben una misión providencial en sus vidas que pone de manifiesto cómo la providencia divina actualiza en cada época la historia de la salvación en favor de la Iglesia y de toda la humanidad. Los santos en la historia de la Iglesia. En la teología fundamental, en la revelación, en la eclesiología y en la historia de la Iglesia. Primero, San Juan de la Cruz lo dijo de modo magistral: Jesucristo es la palabra en la que Dios nos ha dicho de sí todo lo que tenía que decirnos. Él es el revelador y la revelación al mismo tiempo, en plenitud. La revelación, si es de Dios, tiene que ser divina y personal. Y por otro lado, si es para los hombres, tiene que ser también humana y humanamente acogible. Los santos no son ni pueden ser revelación de Dios en este sentido original y frontal. Los santos no son una especie de seres divinos que, según algunas fenomenologías de religión superficiales, habrían venido a sustituir a los dioses del Olimpo en el universo cristiano. Hay algunos historiadores de la religión y fenomenólogos de la religión que dicen, sí, el cristianismo es monoteísta, pero los dioses son los santos. Es una interpretación muy superficial, pero hay libros enteros sobre la fenomenología de por qué en la Iglesia hay tantos santos. Dice, porque es la reminiscencia del politeísmo que está en la estructura mental de los seres humanos, incluso en los cristianos. No es así. Los santos son seres humanos mortales, marcados por el pecado original y ellos mismos pecadores. Porque son salvados por la gracia de Cristo, todos. Son solo seres humanos. No son la fuente de la revelación ni de la gracia, que es solo Cristo, el Hijo divino enviado por el Padre e Hijo del hombre, que en su singularidad divino-humana puede ser el revelador de Dios. Solo Él puede serlo. Sin embargo, estos hombres y mujeres, santos y santas, se configuran tan de cerca con Jesucristo que sirven a su misión divina,
a lo que falta a los padecimientos de Cristo en la terminología paulina. Y hacen presente la misión divina en cada época y cada uno según su originalidad propia. En este sentido, la teología encuentra en ellos una fuente muy valiosa para saber acerca de Cristo, una fuente muy valiosa del verdadero conocimiento del Señor. Los santos son fuente de la teología porque son actores fundamentales de la tradición de la Iglesia, de la tradición viva de la Iglesia. En efecto, ¿qué entendemos por tradición? Tradición con mayúscula es una fuente de la teología y de la revelación. ¿Y qué se entiende por tradición? Tradición es la presencia viva del Señor en su Iglesia. Una presencia que no se puede reducir a ningún documento inerte, a ninguna escritura, ni siquiera la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura sin la tradición, sin la vida de la Iglesia, se convierte, degenera en un documento histórico del pasado. Pero el Señor no es el pasado, Él es el viviente y el presente en la Iglesia. Él vive en sus testigos enviados, los apóstoles, y en las obras de salvación que los apóstoles ponen en su nombre, los sacramentos. Él vive también especialmente en sus santos, en los mártires y en todos los santos, en esos seres humanos que pueden decir de manera eminente con San Pablo, vivo yo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Esta gran tradición de todos los santos, esta gran tradición de los apóstoles, los sacramentos y los santos, es el sujeto de la fe. Esto insiste mucho Ratzinger. ¿Quién es el sujeto primario de la fe? La Iglesia en su realidad personal viva. La communio sanctorum es el sujeto primario de la fe. Cada uno de nosotros, los creyentes, creemos en el seno de ese sujeto de la fe. Creemos nosotros, pero no por nosotros, sino como partícipes de la fe de la Iglesia. Es decir, recibiendo siempre a Cristo, porque la fe es recibir a Cristo, no es tener una idea sobre Cristo, sino es recibir a Cristo, vivir en Él, vivir de Él. Esto se vive en la Madre Iglesia, en la tradición de la Iglesia. Por eso escribe Ratzinger, el conocimiento y seguimiento de Cristo, cito literalmente un escrito suyo de 1961, antes del concilio, que se titula Cristocentrismo en la predicación, es un escrito de 1961, en el que dice Ratzinger, el conocimiento y el seguimiento de Cristo no puede ser sin una profunda relación personal con Él, sin poner el oído a su palabra, sin buscar su camino. No puede ser sin que creamos con la Iglesia, con los santos, en los que se descubre siempre de nuevo el verdadero rostro de la Iglesia, en los santos. Son como la columna vertebral de la tradición viva de la Iglesia. Digámoslo de otra manera, porque este es un tema, es un punto de vista fundamental para entender a fondo por qué la teología es teología de los santos en sentido objetivo. La revelación salvadora de Dios no tiene la forma de una doctrina o de un conjunto de ideas, ni de una escritura, ni menos de unas planchas que Dios envía a no sé dónde, grabadas en letras de tal. La revelación divina no tiene la forma de una doctrina ni de una escritura. Tiene más bien el carácter de un acontecer personal e interpersonal, cuyo punto álgido es Jesucristo, su encarnación, su cruz, su predicación, su actuación y su resurrección. La revelación, salvación, es un acontecimiento histórico personal. Hay una historia antes y después de Cristo que tiene en Cristo su meta y su origen, aunque sea antes de Cristo, pero tiene su origen en Cristo, y que llamamos historia de la salvación.
La Iglesia es, por así decir, la Iglesia es esa historia en la que el cuerpo de la humanidad va siendo convertido en cuerpo de Cristo. O sea, va siendo unido a Dios, que es la vocación de la humanidad, la unión con Dios. Pues bien, para Ratzinger, en la historia de la salvación, las historias de los santos tienen un lugar capital. Y en ese mismo texto de antes del concilio se lamentaba de que los santos juegan un papel marginal, como muchos se los trae en la teología o en la catequesis o en la predicación para contar anécdotas, para historietas de los santos. Y dice, eso no está mal, porque las vidas de los santos son un tesoro inagotable de historias de las que tomar ejemplos para las homilías, para la catequesis, para las conferencias, pero son mucho más que eso. En esas vidas santas se ve realizada la historia de Dios con los hombres. Es decir, la obra de Jesucristo. Para el cristianismo, las historias, la historia de Dios con los hombres y la historia y las historias de los hombres con Dios, cito a Ratzinger literalmente, no son un mero ornamento de una doctrina ahistórica. No, son el núcleo mismo del cristianismo, es esa historia. No es que tengamos la doctrina, el credo, Calcedonia, y luego historias para ilustrarlo, para hacerlo más entretenido, historias de la historia de Jesucristo, su vida. La vida de Jesucristo y la vida de los santos, la historia de Dios con los hombres en Cristo y de los hombres con Dios en los santos, no son algo colateral a una doctrina central. Por ejemplo, ¿sabe? El credo. No. El credo es al revés. Es la formulación de la historia de Dios con los hombres. Porque es creo en Dios Padre, hecho hombre, bajo Poncio Pilato. Es una historia. Y las historias de los santos no son solo para ilustrar y para entretener, sino que son, como vamos todavía a decir más, son el núcleo de la revelación. En esa historia, las historias de los santos son relevantes. Los santos no le hacen la competencia al Señor de la historia, como han temido los luteranos y luego algunos católicos. En 1961 y antes del concilio, esta conferencia que se titula Cristocentrismo en la predicación va orientada a rebatir a quienes dicen el cristianismo es Cristo y solo Cristo. Hay que quitar a los santos de las iglesias. Que luego ha pasado. Muchas iglesias, los santos a la sacristía. Las vidas de santos se han dejado de escribir y de leer. Porque supuestamente le hacen la competencia a Cristo. No es así. El cristocentrismo implica la historia de la salvación. Porque la unicidad y la singularidad de Jesucristo no devalúa la vida de cada ser humano, esto es una cita, sino que le da parte en la fuerza de su propia presencia. La presencia de Cristo en las grandes figuras de los santos, escribe Ratzinger aquí, desde Policarpo hasta Kolbe, esto está escrito en 1961, desde Policarpo hasta Maximiliano Kolbe, se hace real, se hace visible en las figuras de estas personas lo que significa vivir el seguimiento de Cristo. ¿Cuál es la exigencia y la esperanza de la vida en el seguimiento de Cristo? Se hace visible en ellos. Todos ellos, sigue escribiendo Ratzinger, son interpretación actual de Jesucristo, el cual toma forma concreta en sus vidas. Fíjate qué afirmaciones, ¿eh? Cristo toma forma concreta en las vidas de los santos. Ellos son pruebas de lo que vale la llamada de Cristo a través de los siglos, siglos surcados por tanta sangre y por tantas lágrimas. Solo cuando volvamos a descubrir a los santos, volveremos a encontrarnos con la Iglesia. Escribe Ratzinger en el 61. ¿Por qué la desafección de la Iglesia?
Porque la Iglesia no es un club de debate. Y tendemos a entenderla como un club de debate. La Iglesia es la comunión de los santos. Y entonces nos encontraremos con aquel Cristo mismo, el viviente en medio de tantas oscuridades, que ya no muere más y que no nos ha dejado huérfanos, porque está presente en sus santos. En resumen, termina Ratzinger escribiendo en aquella conferencia de 1961, dice: una predicación cristocéntrica es una predicación de la historia de la salvación sobre el trasfondo de la acción de Dios en sus santos, desde Abraham hasta el día de hoy. ¿La acción de Dios dónde? ¿En los papeles? ¿En las encíclicas? Sí, pero en sus santos, sobre todo. Hasta aquí el primer punto. Los santos son intérpretes del acontecimiento, intérpretes actualizadores del acontecimiento revelador de Dios en Cristo. Segundo, en 1990, ahora sobre la Iglesia, Communio Sanctorum, en 1990 el cardenal Ratzinger pronunció en Rímini un discurso célebre al que puso por título Una comunidad en camino. El tema central de aquella conferencia era la reforma que la Iglesia necesita para poder responder a lo que la Iglesia es y, de paso, a las demandas y exigencias que le vienen del mundo más bien incómodo con la Iglesia. Pues bien, la reforma necesaria, según Ratzinger, ha de partir del fondo, del yo de cada bautizado, en el que se ha de realizar el lema paulino que ya hemos citado: vivo yo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Se trata, escribe Ratzinger, de un acontecimiento de muerte y de nacimiento. Yo soy arrancado de mi aislamiento y soy admitido en una nueva comunidad sujeto. Mi yo es insertado en el yo de Cristo y de este modo es vinculado al yo de todos mis hermanos que, como yo, llevan también su imagen, la imagen de Cristo. Solo si pensamos esto a fondo, sigue escribiendo Ratzinger, vemos la Iglesia en el orden de cosas a la que ella pertenece de verdad. La Iglesia no es solamente ese pequeño grupo de comprometidos activistas que se reúnen en un determinado lugar para poner en marcha la vida de la parroquia o de la comunidad. La Iglesia tampoco es solo el gran grupo que se reúne los domingos para celebrar la Eucaristía. La Iglesia tampoco es el Papa, los obispos y los sacerdotes, solamente que son portadores de la misión sacramental. Todos ellos forman parte de la Iglesia, pero el radio de esta hermandad en camino, de la que pasamos a formar parte por el bautismo y la fe, llega más allá de las fronteras de la muerte. Estoy citándole a él, Ratzinger. A esta Iglesia pertenecen todos los santos, desde Abel, Abraham, todos los testigos de la esperanza de los que nos habla el Antiguo Testamento, pasando por María, la Madre del Señor, los apóstoles, Tomás Becket, Tomás Moro, hasta Maximiliano Kolbe, Edith Stein, el Padre Pío y la Madre Teresa. A la Iglesia pertenecen todos esos conocidos, y también los desconocidos, cuya fe nadie conoce más que Él. A ella pertenecen todos los seres humanos de todas las épocas, cuyo corazón está puesto en Cristo, por el amor y la esperanza en Él, Él que es el iniciador y el consumador de nuestra fe. No son las mayorías casuales, estos que nos hemos juntado aquí en un sínodo diocesano y vamos a decir lo que es la Iglesia en Madrid. No son las mayorías casuales que se pueden juntar aquí o allá en la Iglesia las que deciden el camino de la Iglesia, ni el nuestro. Son ellos, los santos, los que constituyen la mayoría verdadera, la decisiva, por la que nos regimos. Esta es la democracia de la Iglesia. A ellos nos atenemos. Ellos traducen lo divino en lo humano, lo eterno en lo temporal. Ellos son para nosotros los maestros del arte de ser hombres.
que no nos abandonan en el dolor ni en la soledad. Los que van con nosotros incluso en la hora de la muerte. Y aquí tocamos algo muy importante, sigue escribiendo Ratzinger. No vale para nada una visión del mundo que no pueda darle sentido también al dolor y hacerlo valioso. Fracasa una visión del mundo precisamente en el punto en el que hay que abordar la prueba de fuego de la existencia. Esos que nos dicen que sobre el dolor no hay nada más que decir que hay que combatirlo, nos engañan. Naturalmente hay que hacer todo lo posible para aminorar el sufrimiento de los inocentes, de Gabriel y compañía, y por limitar el dolor. Pero no hay vida humana sin sufrimiento. Y quien no es capaz de aceptarlo, se priva de las purificaciones capaces de hacernos madurar humanamente. En la comunión con Cristo, el sufrimiento adquiere sentido no solo para mí mismo, como un proceso de purificación, de ablatio, por el que Dios me libra de las impurezas que ocultan la imagen de Dios en mí, sino que también el dolor, mi dolor, adquiere sentido universal para todos, de modo que podemos decir con San Pablo, me alegro de mis padecimientos por vosotros, y así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Todo esto es una cita de Ratzinger, muy larga, la he comentado un poco, pero es una cita. Es una cita de una comunidad en camino. Las figuras de los mártires, acaba escribiendo aquí, de todos los siglos, pero especialmente de los mártires del siglo XX, que fue un siglo de mártires más que todos los precedentes, escribe aquí Ratzinger, nos llevan por fin a un último paso. La vida abarca más que nuestra existencia biológica. Cuando no hay nada por lo que merezca la pena morir, tampoco hay nada por lo que merezca la pena vivir. Y tercer aspecto, el aspecto de la misión. En su obra magna ya como Papa, Jesús de Nazaret, Joseph Ratzinger no se olvida de que la presencia de Jesucristo a través de los siglos es mediada de un modo singular por los santos. Al final, en el último capítulo de Jesús de Nazaret, comentando el artículo del credo «Subió a los cielos y de nuevo vendrá con gloria», el Papa Benedicto subraya que no es necesario aspirar a la última venida del Señor para experimentar su presencia en el mundo, porque, inspirándose en San Bernardo, dice que hay venidas intermedias de Cristo. Entre la primera venida, en la encarnación, la última venida con gloria, hay venidas intermedias. Entre ellas hay que contar en primer lugar los sacramentos. Cristo viene en la Eucaristía, en los sacramentos. Claro. Pero hay también venidas, escribe Ratzinger aquí, que hacen época. El impacto de dos grandes figuras, Francisco y Domingo, en los siglos XII y XIII, ha sido un modo en que Cristo ha entrado de nuevo en la historia, haciendo valer de nuevo su palabra y su amor. Un modo con el cual Cristo ha renovado la Iglesia y la ha impulsado la historia hacia Él, hacia la venida definitiva del Señor, como San Francisco y Santo Domingo. Y lo que ellos han significado, han marcado época. Algo parecido podemos decir de las grandes figuras de santos del siglo XVI. Sigue escribiendo aquí un hito. Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, Francisco Javier. Oye, ¿cuántos españoles? Casi todos, ¿eh? Quitando a San Francisco, todos. Ellos traen consigo nuevas irrupciones del Señor en la historia confusa de su siglo. Un siglo que andaba a la deriva, alejándose de Cristo. Siglo XVI. Su misterio, el misterio de Cristo, su figura aparece nuevamente en estos santos. Y sobre todo, se hace presente de un modo nuevo su fuerza. Una fuerza que transforma a los hombres y que plasma la historia. Hasta aquí la cita
de Jesús de Nazaret, en la traducción española, en un solo volumen de la BAC, en la página 606. Si esto es así, si los santos tienen una misión en la vida de la Iglesia, estos que ha citado aquí, habría que escribir la historia de la Iglesia atendiendo a la secuencia de los santos. Yo he preguntado en un montón de sitios, ¿hay alguna historia de la Iglesia hecha por los santos? No por los papas, los obispos, sino por los santos. Las historias de la Iglesia están hechas por papas, por concilios, por obispos en las diócesis. ¿Hay alguna hecha por los santos, marcada por los santos? Si los santos tienen una misión divina en la providencia, en ellos se hace presente Jesucristo, ellos marcan época, ellos renuevan la Iglesia. ¿No habría que hacer una historia de la Iglesia guiada por las misiones que los santos reciben a través de la historia? Desde Policarpo y Pedro y Policarpo hasta Colbe y hasta el Padre Pío y hasta otros santos, beatos y venerables. Está sin hacer. Yo se lo he preguntado al cardenal Amato y me dijo que no la conoce. Y a el secretario suyo, cuando estuvieron aquí, digo, ¿conocen ustedes alguna historia de la Iglesia hecha en esta perspectiva? Y me dijeron que no. A lo mejor alguien de aquí la conoce y me lo dice. Pero es que la escritura teologal de la vida de los santos, esta es una idea de Ratzinger, que está aquí en todo esto que he dicho, pero también de von Balthasar. Von Balthasar escribió una historia de Santa Teresita de Lisieux, que se titula Historia no de un alma, que es el libro más conocido de Santa Teresa de Lisieux, es Historia de un alma. Y entonces von Balthasar escribe un libro que se llama Historia de una misión, porque él piensa que Teresa de Lisieux tiene una misión, como todos los santos, en la historia de la Iglesia en el siglo XIX y XX. Una misión teologal, no solamente sus peculiaridades de mujer, de mujer con sus características, de su psicología, de sus anécdotas, de sus manías, de sus gustos, sino que detrás de la realidad humana de cada santo hay una misión divina, según esto. Entonces, esta es la primera parte de la conferencia. Si esto es así, si en los santos se interpreta en la tradición lo que es la figura de Cristo, son criterio hermenéutico para entender a Jesucristo. No basta la escritura, no bastan las discusiones teóricas sobre la humanidad, la divinidad de Cristo, la misión. No bastan. Es en la tradición donde se entiende a Cristo, porque Él está vivo presente en esa tradición. No es una figura del pasado. Y segundo, la Iglesia, que tiene la misión de unir a los hombres con Dios y a los hombres entre sí, se realiza plenamente, su quinta esencia es en los santos. Y esos santos no están solo en el calendario ni en los altares en forma de madera, sino que son comunión viva, están presentes en la vida de la Iglesia. Los del pasado y los actualmente vivientes en la Iglesia. Son la comunio santorum, son la mayoría de la Iglesia. Son los que determinan qué es la Iglesia. Tanto como los concilios y el magisterio pontificio y el magisterio eclesial. Porque son la presencia viva de Cristo en cada historia, en cada momento. Segundo. Tercero, y además de ser en general criterios para interpretar a la figura de Cristo, porque lo actualizan. Segundo, porque realizan el ser de la Iglesia. Y no podemos entender la Iglesia si no estamos en este horizonte de los santos. Todos somos miembros vivos de la Iglesia. Y tercero, y tienen una misión en cada época. Teresa de Lisieux la tuvo en la suya, San Ignacio en la suya, San Agustín en la suya. Y por eso los santos son objeto de la teología. No puede haber una teología que no sea teología de los santos.
en el sentido objetivo. En el sentido subjetivo, los santos son sujetos ideales de la teología. Dios es el objeto central de la teología. ¿Qué es la teología? La teología trata de todo bajo la especie de Dios, bajo Dios y todos los efectos de que Dios exista. Esa es de la acción de Dios, ese es el tema de la teología según Santo Tomás. Dios es el objeto central de la teología, pero naturalmente es un objeto muy especial. Es un objeto sujeto, más sujeto que nadie. A Dios nadie lo ha visto nunca, no es un objeto inerte, ni se le puede tener a la vista para experimentar con él. También leemos en San Mateo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Padre se lo quiera revelar. Hacer teología, por lo tanto, querer conocer a Dios y las implicaciones de la acción de Dios en el mundo, es tanto un esfuerzo sistemático por conocerle a Él, como el ser conocidos e iluminados por Él en el camino de su conocimiento. Y de ahí la ya famosa expresión de von Balthasar acerca de la vocación del teólogo como la de quien es llamado a hacer su tarea de rodillas. Teología de rodillas, es decir, en adoración del misterio que se revela y manifiesta de modo supremo en Jesucristo. A este respecto, solamente dos pinceladas sobre cómo Ratzinger también recoge esta idea. En 1982, el cardenal Ratzinger tuvo una ponencia en Río de Janeiro en el contexto de las comisiones episcopales para la doctrina de la fe, que se titula Puntos de orientación para la cristología, que está publicada luego en un libro que se llama Mirarán al que traspasaron. Son 7 tesis. La tercera tesis dice así: dado que la oración es el centro de la persona de Jesús, en las 2 tesis anteriores ha dicho, ¿quién es Jesús? Jesús es aquel cuyo centro personal consiste en estar en unión con el Padre. La primera palabra de él en el Evangelio de Lucas es, ¿no sabes que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Y la última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Toda la vida de Jesús es estar en el Padre, es la oración. Si la oración es el centro de la persona de Jesús, la participación en su oración, en la oración de Cristo, constituye un presupuesto imprescindible para poder conocer a Jesús y para poder entenderlo. Esa es la tercera tesis de esta cristología. Esto quiere decir, claro, para conocer es necesario la cercanía, la proximidad, algún tipo de proximidad como el objeto de conocimiento. Por ejemplo, Aristóteles decía que el filósofo no puede conocer a Dios, porque según Aristóteles, Dios es absolutamente por encima del hombre y de todo lo creado. Por lo tanto, si está absolutamente por encima, no hay ningún puente. El filósofo no puede conocer a Dios, y mucho menos ser amigo de Dios. Un filósofo no puede ser amigo de Dios. Para ser amigo de Dios hay que estar a su altura. Se puede ser amigo de alguien que está a tu altura. Claro, Aristóteles no sabía de la encarnación. Tenía un concepto de Dios interesante, pero incompleto. Pero esta idea del conocimiento es así. Para conocer hay que estar, de alguna manera, cercano a aquello que se quiere conocer. De ahí que para conocer a Dios, si uno queda fuera del horizonte propio, la oración, el trato con Dios, la unión con Dios, pues no se puede conocer a Dios, no se puede hacer teología sin oración. La oración no solo es una preparación para la teología, es alma de la teología. Aunque se sepan muchas cosas acerca de Jesús, si no se participa en su ser orante, no se le podrá conocer en su especificidad quién es Cristo. Por eso escribe Ratzinger que la participación en la actitud orante de Jesús, que es un acto de amor al Padre, no es un añadido optativo, ni mucho menos un obstáculo para conocer la verdadera identidad de Jesús y por lo tanto a Dios. Por el contrario, la oración verdadera es una condición indispensable de la cristología. Tiene que haber ojos para el amor,
ubi amor ibi oculos. La teología académica, es decir, saber griego, exégesis, historia, conocer la filosofía y su relación con la teología, son necesarios. No puede haber teología si no se sabe griego, y hebreo y latín. Igual que no puede haber ingeniería si no se sabe matemáticas. Son necesarias todos los instrumentos de la ciencia interpretativa y humana, pero no son suficientes. Los avances en el conocimiento cristológico proceden de los ojos del amor. Procede de la teología de los santos, dice expresamente aquí Ratzinger. La teología de los santos en el sentido subjetivo. Son los grandes santos los que han hecho avanzar la teología. Los demás acumulan materiales para que los santos hagan avanzar la teología. ¿Por qué? Porque ellos comparten el corazón de Cristo, la actitud orante de Cristo, y le pueden conocer. Y luego, por razón de... Esta es una razón por qué la teología tiene que ser teología de los santos en el sentido subjetivo, es por una razón hermenéutica general, de teoría del conocimiento general. Para conocer algo hay que estar próximo a aquello que se quiere conocer. Y segundo, teología de los santos en sentido subjetivo, por la experiencia práctica. Los santos se han mostrado en la historia de la Iglesia como los amantes de lo esencial de la fe, de la kénosis, de lo pequeño, de la cruz gloriosa. Ellos conocen a Cristo, ellos son interpretación viva de la figura divina y humana del Señor, y por ellos pueden hacer teología. En Jesús de Nazaret, en este libro, el Papa Benedicto escribe que las bienaventuranzas, cuando habla de las bienaventuranzas, dice que son un retrato de la figura de Cristo. Cristo es aquel en quien se realiza el ser humano como el pobre ante Dios, bienaventurados los pobres, el hambriento, bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, como el sufriente, los despreciados, los calumniados. Ese es Cristo, es un retrato de Cristo. Y allí plantea lo que Ratzinger llama la pregunta fundamental a este respecto, que es la siguiente. ¿Pero es que es verdaderamente malo ser rico, estar saciado, reír y ser alabado? Y entonces cita aquí al profeta del ateísmo moderno, que es un alemán que se llama Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Lo cita en Jesús de Nazaret, página 180. Y dice, Friedrich Nietzsche apoyó su irritada crítica al cristianismo precisamente en este punto. Nietzsche sostenía que no es la doctrina cristiana lo que hay que criticar, que el hombre esté unido a Dios, la doctrina, sino la moral cristiana. Esa es la que habría que criticar y desenmascarar como un crimen capital contra la vida. La moral del cristianismo, que es precisamente la dirección que marca el sermón de la montaña, eso es lo que habría que criticar. Escribe Nietzsche, ¿cuál ha sido, pregunta Nietzsche, en Así hablaba Zaratustra, ¿cuál ha sido hasta ahora aquí en la tierra el pecado más grande? ¿Y qué responde Nietzsche? El pecado más grande es el que cometió aquel que dijo, ay de los que ríen en este mundo. Este es el pecado más grande. El mayor pecador es Jesucristo que ha dicho esto. Ay de los que ríen en este mundo. Porque esto es echar a perder la vida. Y oponiéndose a la promesa de Cristo, bienaventurados los que lloran porque de ellos es el reino de los cielos. Ay de los que ríen en este mundo, porque tal. Oponiéndose a la promesa de Cristo, Nietzsche dice, no queremos el reino de los cielos. Nos hemos hecho adultos, hombres, Männer sind wir geworden, dice en alemán, nos hemos hecho hombres. Männer, dice Männer, no es decir, varones. No está el 8M todavía. Nos hemos hecho hombres y queremos el reino de la tierra. Y esto
se ha incorporado a la conciencia moderna, en muy buen sentido. Queremos el reino de la tierra, el cielo para los gorriones. Nosotros nos hemos hecho hombres, Männer sind wir geworden, und das Erdenreich wollen wir. Pero, tras la experiencia de lo que este hombre autosuficiente, lleno de la ibris, que ya sabían los griegos, que es la pérdida del ser humano, la ibris, la autosuficiencia, el orgullo, de no querer nada de nadie, en el siglo XX ha traído más sufrimiento y dolor que nunca en la historia anterior. Y entonces, dice Ratzinger, entonces hoy, después de la experiencia del siglo XX, volvemos a descubrir el alma de los que lloran y su derecho al consuelo. La conciencia de que la verdadera amenaza para el hombre consiste en la autosuficiencia, en la ibris, que de entrada parece tan natural, hay que reír, hay que tal, la autosuficiencia, y que nadie me tosa. Entonces, esta autosuficiencia tiene en el Sermón de la Montaña toda su profundidad gracias a la figura de Cristo. Pues bien, los santos, escribe aquí otra vez Ratzinger en este pasaje, es un comentario del Sermón de la Montaña en Jesús de Nazaret. Pues bien, los santos, desde San Pablo a la Madre Teresa, pasando por San Francisco de Asís, han vivido esa opción, la de Cristo, y con ello nos han mostrado la verdadera imagen del hombre y de su felicidad, de la felicidad verdadera, que está en el camino de las bienaventuranzas. Entre los santos modernos que han redescubierto el centro de la figura de Cristo como imagen del hombre hijo, no del hombre autosuficiente, sin padre y sin hermanos. Ratzinger señala con frecuencia a Santa Teresa de Lisieux, cuyo pequeño camino antiheroico, no virtudes heroicas, sino mi pobreza. Virtudes heroicas es una terminología de los procesos de la cosa que asusta a la gente. ¿Quién puede tener virtudes heroicas? Entonces el pequeño camino es lo que le gusta a Dios, es que yo ame mi pobreza. Este camino es lo contrario del superhombre de Nietzsche y de la idea del ser humano como autosuficiente y como que no quiere ni el reino de los cielos ni nada, que quiere lo que él haga y está, se acabó. Pero también una respuesta, la de Teresa de Lisieux, frente al pelagianismo y al moralismo que también acecha a la vida cristiana desde dentro. Termino. Los santos son en cada época algo así como el Evangelio en vivo. Son como otros Cristos que hacen que el Hijo Eterno de Dios siga de algún modo encarnado y hablando la lengua y viviendo la vida de cada uno de ellos, la vida que a cada uno de ellos le ha tocado hablar y vivir en el tiempo y el espacio de su existencia. Así lo enseña de manera admirable el Concilio Vaticano II. Y termino con esta cita del Concilio, en la cual, en esta cita del Concilio, de Lumen Gentium, yo creo que se recoge lo que Ratzinger y von Balthasar ya habían escrito antes del Concilio. Porque mira lo que dice el Concilio y veréis cómo pega muy bien con todo lo que acabo de decir. Dice el Concilio en Lumen Gentium número 50. En la vida de los santos, aquellos que siendo seres humanos como nosotros, sin embargo, se transforman con mayor perfección en imagen de Cristo, Dios manifiesta al vivo a los hombres su presencia y su rostro. Esto es una definición de revelación. Dios manifiesta su rostro y su presencia al vivo en los santos. Vivide, dice, invita eorum Deus presentiam vultumque sum hominibus vivide manifestat. En ellos, en los santos, Dios mismo nos habla y nos ofrece un signo de su reino, hacia el que nos atrae poderosamente esa nube ingente de testigos que nos envuelve. Hebreos 12:10. El cristianismo crece por atracción, no por indoctrinación. ¿Pero atracción de quién?
los santos, no de los lenguaraces, de los santos, por atracción de los santos, no de los discursos ni de las imágenes, sino de la vida de los santos. Esa es la que trae. En ellos Dios mismo nos habla y nos ofrece un signo de su reino, hacia el que nos atrae poderosamente esa nube ingente de testigos que nos envuelve, y ese testimonio tan grande de la verdad del Evangelio. Muchas gracias.